Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque ahora podemos exponernos a ella y a lo que tu Santo Espíritu nos va a decir. Ayúdanos a regocijarnos en lo que tú nos tienes que decir. Y si esta mañana aquí presente hay alguna persona que todavía no se ha convertido al Señor Jesucristo, tu Hijo amado, pedimos, oh Padre, que hoy les des salvación y vida eterna. Te lo pedimos, por favor. Amén. Su nacimiento, nuestra esperanza. Desde el jueves pasado, 21 de diciembre, soy oficialmente tío abuelo. Así es. No soy abuelo, pero soy tío abuelo. Mi hermana Sara, su hija, que también se llama Sara, tuvo una bebé. Y tuvo que ser por cesárea, porque ella presentaba placenta previa, y por lo tanto todo fue programado. El día, la hora, el centro médico, el hospital, como le dicen allá, el médico, todo fue programado. Y el chat de la familia en ese momento comienza a explotar, en el día que llegó. Explotó el chat, que normalmente es muy callado ese día, pues la familia estaba contenta, alegre, con mucha expectativa. Y es la primera prima, la primera sobrina en tener su bebé. Y entonces nosotros esperando, y llega a las 4:30 de la tarde, y esperando, y finalmente entra a cirugía. Y después de un tiempo, finalmente nació Elena. Y todo el mundo contento. Pero todo el mundo está pidiendo fotos de Elena. Nosotros aquí las vimos rápido. Pero allá queremos fotos. Ya pasó 1 minuto y medio y todavía no tenemos fotos. ¿Qué es lo que pasa? Queremos fotos, queremos ver a Elena porque fue en Miami. Nosotros estamos aquí. Fotos. ¿Dónde que están las fotos? Finalmente apareció la primera foto. Esa no es la primera foto. Esa es ya, creo que fue foto de ayer en la tarde. Pero preciosa bebé, todo el mundo contento, todo el mundo enamorado, todo el mundo feliz. Ustedes saben que hasta mi mamá escribió en el chat. Tiene más de 1 año ella en el chat y nunca escribe porque ella dice que no entiende nada de esos hechizos, como ella le llama a la tecnología. Esos son hechizos que yo no entiendo nada, pero Elena la puso a escribir. Y ya tú sabes la alegría que esto produjo. La atención de la familia está centrada en Elena, quien ha traído gran alegría y más unión a la familia en estos días. Hasta mi hermano, que está viviendo en un rincón de Portugal a 7,000 kilómetros de distancia, a diferencia de 4 horas, él también pudo ver las fotos de Elena. Qué glorioso, también él contento. Gracias al Señor por el nacimiento de Elena. Pero hubo otro nacimiento que también fue programado, también fue profetizado y que debe ser motivo de alegría para todos nosotros. Y no solamente de alegría, de esperanza. Versículo 6 del capítulo 9 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el nacimiento más importante de la historia. Vamos a leer este pasaje del 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia
refiriéndose al pueblo de Judá, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mis hermanos, el mundo y nosotros en él vivimos cada día despertando y trabajando para volver a dormir, para volver a despertarnos, para volver a trabajar y seguir la rutina de cada día. Cada día trabajamos y dormimos, trabajando y durmiendo, en una carrera hacia la muerte. Porque esa es la realidad. El mundo no se da cuenta que va en una carrera hacia la muerte. Muchos viven como si este mundo, como si esta vida fuera todo lo que hay, como si fuera lo más importante, y de hecho aún lo defienden. Esto realmente lo que pone en evidencia es el vacío tan grande que hay en el corazón de la gente, que necesita llenarlo con ocupaciones, con cosas, con actividades. Lo que necesitamos todos y cada uno de nosotros es un Salvador. Necesitamos alguien que dé propósito a nuestra vida, pero un propósito con un valor eterno. El Señor Jesucristo es aquel que nos puede dar ese sentido de satisfacción y que nos puede dar ese propósito. Él es el Salvador que necesitamos. Y es el Salvador provisto por nuestro Dios Padre. Quisiera que esta mañana nos enfocáramos nuestra atención hacia este Salvador que nos fue dado gratuitamente. Este Salvador que es tan glorioso como eterno, como eficaz. Justo lo que Judá necesitaba y lo que cada uno de nosotros también necesita. Aquí tenemos a Isaías. Isaías está ministrando a Judá. Ya en este momento habían pasado 200 años de la división de Israel. El pueblo del norte, el reino del norte, las 11 tribus de Israel, y el reino del sur, que era Judá. Isaías estaba ministrando a Judá. En este momento el rey era Acaz. Había muerto Uzías y su hijo Acaz estaba reinando. Acaz fue un rey impío. Estamos hablando de Judá, un rey impío.
Todos los reyes del reino del norte de Israel, toditos fueron impíos después de Salomón. Todos, no hubo uno solo que fuera bueno. En Judá hubo algunos que fueron buenos, pero Acaz fue un rey impío, un rey idólatra, incurriendo en graves actividades idólatras contra Dios. En el reino del norte estaba Peca, el hijo de Remalías, otro rey impío. Siria ya había invadido a Judá, Siria que estaba al norte. O sea, Siria está al norte, después viene el reino de Israel y después está Judá. Siria ya había invadido a Judá y se había llevado muchos cautivos y los había llevado a su capital Damasco. Pero también contra Judá vinieron los edomitas, que están al este, y los filisteos al oeste. El reino del norte, Israel, también había atacado a Judá y también se había llevado cautivos, pueblo cautivo. Y ahora Peca, el rey del norte, el rey de Israel, había hecho una alianza con Siria y atacan a Judá, pero no tienen éxito. Fíjense capítulo 7, ahí mismo en Isaías, capítulo 7, versículo 1. Aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. ¿Y qué sucedió? Que Siria, ni tonto ni perezoso, ellos dejaron muchísimas tropas en Israel. Y esto estaba poniendo a Acaz cada vez más nervioso. Él necesitaba una solución y en un momento trató y consiguió, despojando a prácticamente todos los príncipes de Judá, de sus riquezas, de su oro, y envió todo eso como un pago a el pueblo de Asiria. Tenemos Siria y tenemos Asiria, para que Asiria atacara a Siria. Y ellos eventualmente lo hicieron. Pero a pesar de la impiedad de este rey de Acaz, sobre quien estaba sirviendo Isaías, ministrando Isaías, a pesar de su impiedad, y la impiedad de él era grande, Acaz no solamente adoraba a dioses extraños, sino incluso él incurrió en quemar a sus hijos vivos como ofrenda a dioses paganos. Fue horrible lo que él hacía, aunque no fue el único de los reyes que lo hizo. Sin embargo, fíjense ahí en el capítulo 7, versículo 2, lo que hace Isaías, o Dios a través de Isaías. Y vino la nueva, o sea, buenas noticias, a la casa de David. O sea, vino las noticias aquí, a la casa de David. A pesar de que Acaz era un rey impío, cuando Dios le envía un mensaje, le envía un mensaje como a la casa de David. Esto es recordando las promesas de Dios, que lo que Él prometió no se va a caer a pesar de nuestra impiedad. ¿No es eso glorioso? Dios promete y Dios cumple. Y a pesar de la impiedad de Él le llamó la casa de David. Hay una promesa para la casa de David que se cumplirá porque Dios así lo ha dicho y aquí lo reitera. Después que Acaz decide no pedir señal, como le dijo Isaías, de una manera muy piadosa,
decidió ser piadoso. Isaías le dice, pide señal, que Dios te va a dar señal. No, yo no voy a tentar a Dios. ¿Okay? Dijo él, bueno, entonces Dios decide mandar una señal, no a Acaz, no para ese momento, sino para la nación en sentido general y para el futuro. Y esa señal viene en el versículo 14 del capítulo 7. ¿Cuál es la señal? Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. En el capítulo 8, 2 veces más, Isaías menciona a Emmanuel y entonces llegamos al capítulo 9. Es aquí el escenario que tiene en sus manos Acaz. Versículo 17 del capítulo 7, todavía queremos ver esto. Exactamente, versículo 17, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, o sea, la división del reino. Esto es al rey de Asiria. El rey de Asiria habría de venir y habría de impactar a ese pueblo, a Judá. Bueno, hermanos, esto es lo que tiene ahora Acaz en sus manos. Tiene amenazas por todos lados, amenazas del rey de Israel, amenazas de Siria, amenazas de Edom y amenazas de los filisteos. Y también en oportunidades los egipcios que estaban al sur. Muchos son los mensajes de esperanza. Mensajes de paz, mensajes de restauración, mensajes de libertad para Israel, el pueblo de Dios y para el mundo. Muchos han sido. Y aquí en Isaías capítulo 9 es uno de esos mensajes de esperanza. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Esas son buenas noticias. Pero no eran para ser ejecutadas inmediatamente, porque Dios iba a traer juicio sobre Judá. Y esa esperanza iba a estar, su zapata, la zapata de esa esperanza estaba en el nacimiento de este niño del versículo 6. De ese niño que en el capítulo 7, versículo 14, se prometió que la Virgen concebirá y dará a luz. Nosotros sabemos, de acuerdo a Mateo 1:23, que ese niño, que esa Virgen fue María, y ese niño es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1:23 dice, todo esto aconteció, versículo 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El reino del norte iba a ser destruido de manera total. Y eso lo hizo Asiria. De hecho, aquí mismo Isaías le dio 65 días y después iba a ser destruido. Y eso hizo Asiria. Lo primero que nosotros vemos en todo esto es que el nacimiento de este hijo, su nacimiento, pone fin al peor de los enemigos. Versículo 1, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Fíjense que habla de oscuridad, habla de angustia. En el versículo 2 habla de pueblo que andaba en tinieblas. En el versículo 4 habla de un yugo opresor. Judá estaba en serios problemas y Judá necesitaba un Salvador. Judá estaba rodeada por todo tipo de enemigos,
pero siendo pequeña podía tener victoria sobre todos esos enemigos si solamente fueran fieles a Dios. Pero Acaz decidió no ser fiel a Dios y por lo tanto todos esos enemigos, esas naciones que le rodeaban, le atacaban. Nosotros también estamos llenos de enemigos por doquier. Y si no tenemos una relación adecuada con Dios, también nosotros seremos atacados y también seremos tumbados. Judá estaba en constante ataque. Y déjame decirles, aunque ellos hicieron pacto con Asiria, Asiria realmente era el peor de todos los enemigos. Asiria era de los pueblos más crueles que pudieran existir. Déjenme leerles algo sobre Asiria, si lo encuentro. ¿Dónde es que están las notas? Aquí las tengo. Perdonen. Todos aquellos que conocen la historia y han leído algo sobre Asiria, lo primero que les viene a la mente es que Asiria era excesivamente cruel. Ellos eran crueles, como nosotros decimos, hasta la tambora. Y era con buena razón. A menudo lo que ellos hacían en sus enemigos, cuando invadían algún pueblo, ellos mutilaban a las personas. Le quitaban ojos, le cortaban orejas, le cortaban ambos brazos o ambas piernas. Ellos a menudo también lo que hacían era que le quitaban la piel a las personas mientras todavía estaban vivos. Y después colgaban la piel de las personas a través del pueblo. Eso era para realmente llenar de temor, de miedo a los pueblos. Dice en alguna parte que ellos en una oportunidad cortaron tantas cabezas a sus enemigos que las amontonaron y después cubrieron esa montaña de cabezas con las pieles de las personas que ellos mataron. Imagínense cuando tú ves ese tipo de cosa, si tú eres un pueblo que es más débil que Asiria, ¿cómo tú te pondrías? Ahora déjenme preguntarles algo. ¿Tenemos nosotros un enemigo terrible? Nosotros tenemos por lo menos 4 enemigos. Y sí, el diablo es el que hacía que Asiria hiciera esas cosas. Y el diablo sí es un feroz enemigo. Y por eso el Señor creó el infierno para el diablo y sus ángeles. El Señor Jesucristo lo dijo, no fue para nosotros, sino fue para ellos. Ahora, la gente conocía quién era Asiria. Y les pregunto, ¿había buena razón para tener miedo? ¿Había buena razón para desear una solución permanente? No una solución temporal, sino una solución permanente a este tema. Sí, había muy buena razón. Y aquí el Señor a través de Isaías les dice, un día, la Virgen dará a luz un hijo. Y ese será la solución permanente. Este nacimiento era para concretar la promesa de victoria y paz eterna para Judá, el pueblo de Dios. Por eso, fíjense, el versículo 1 también dice, aunque, dicen, no habrá para siempre oscuridad para la que está en angustia, tal como la aflicción que le vino.
Dice al final, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, dice, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste, ¿qué? La alegría. Se alegrarán delante de ti todos, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Habrá alegría, habrá victoria. Y todo esto, amados hermanos, se cumplió en el Señor Jesucristo cuando Él predicaba en Galilea. Dice ahí, al fin la tierra de Neftalí, al fin llenará de gloria el camino del mar, o sea, el mar de Galilea, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El Señor ministró mucho más tiempo en Galilea que en Judea. Y a esto se está refiriendo. Marcos capítulo 4, versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, al norte del mar de Galilea, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo eso se cumplió en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es ese Hijo prometido, ese Hijo que nos traería y nos traerá la paz. De nuevo, no solo Judá tenía sus enemigos, nosotros también tenemos los nuestros. Mateo capítulo 13, versículo 39, nos dice que el diablo es nuestro enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo es nuestro enemigo. Ahora, cuando tú peques, no le eches la culpa al diablo. El diablo no tiene culpa de tu pecado. El diablo puede incitarte a pecar, pero la decisión de pecar es tuya. Porque nuestro Señor dice en 1 Corintios que Él no va a permitir que tú seas tentado más allá de lo que puedes resistir. Y que juntamente con la tentación, Dios mismo provee la salida para que puedas soportar. Por lo tanto, no hay un solo pecado que tú y yo hayamos cometido que nosotros no hayamos podido decir no. Cada uno de los pecados que hemos cometido hasta el día de hoy, nosotros pudimos haber dicho no. ¿Por qué? Bueno, por la promesa de Dios. Él no va a permitir que tú seas tentado más de lo que puedas resistir. Entonces, el diablo sí te puede incitar, pero tú tomas la decisión. Santiago capítulo 4 habla de otro enemigo para nosotros. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Por lo tanto, el mundo es nuestro enemigo. El mundo
es el reino del diablo. Según a los Corintios dice que el diablo es el Dios de este mundo, es el príncipe de las tinieblas. Él es el que gobierna los estados de este mundo. Claro, Dios es el soberano y el diablo no puede hacer absolutamente nada que Dios no le permita. Pero la Biblia dice claramente que el diablo es el Dios de este mundo. Por lo tanto, la filosofía de este mundo, la forma de pensar de este mundo, las cosas de este mundo, los caminos de este mundo, los disfrutes de este mundo, todo eso está diseñado por el diablo. He ahí la advertencia que nosotros tenemos. Lamentablemente, demasiados cristianos hoy en día, estamos hablando quizás los últimos 15 años, han estado moviéndose en el mundo con una libertad asombrosa. Asombrosa. Como si el mundo, todo su entretenimiento, fuese algo que Dios aprueba. Dice, si eres amigo del mundo, automáticamente tú mismo te estás haciendo enemigo de Dios. ¿Ustedes recuerdan, no sé si fue la semana pasada que yo les dije, que muy probablemente este próximo año 2018, incluso vamos a comenzar a tener debates entre los cristianos si es lícito o no consumir marihuana? ¿Ustedes recuerdan que yo les dije eso? ¿Por qué? Bueno, porque ya los creyentes están consumiendo todo lo que el mundo consume. ¿Por qué? Porque es legal. Pero la marihuana también ya es legal en varios estados de Estados Unidos y en otros países. Si mal no recuerdo, si no me equivoco, creo que Uruguay o algún país de América Latina lo está también, no sé si ya lo hizo o está considerando legalizarla. Entonces ahora, como ya es legal, los cristianos podemos venir a la sociedad de jóvenes. Vengan jóvenes, vengan para la sociedad de jóvenes aquí. Ahora vamos a tener, no le llaman marihuana, ¿le llaman qué? Cannabis. Cannabis. No, aquí vamos a tener una fiesta canábica. ¿Por qué? Bueno, porque es legal. Entonces es la iglesia acomodándose al mundo. La iglesia siendo engañada por el mundo y aceptando ese engaño a pesar de tener luz. ¿Y cuál es el problema? El problema es que dejamos de ser luz y por lo tanto no tenemos testimonio ni fuerza. Nuestra vida, el evangelio que profesamos, el evangelio que supuestamente vivimos no tiene fuerza delante del mundo. El mundo es nuestro enemigo. Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Cuál es el tercer enemigo? Yo. Mi propia concupiscencia, mis propios deseos de pecar, mi propia tendencia. Ese es el peor de nuestros enemigos, yo. Porque el mundo tampoco me obliga a pecar. El mundo me puede incitar a pecar. La tentación, amados hermanos, no es pecado. El Señor Jesucristo fue tentado durante 40 días y 40 noches en una oportunidad y fue tentado durante toda su vida, igual que tú y yo, pero Él no pecó. La tentación no es pecado. La tentación no es otra cosa que una invitación. Mira, si quieres ven, y tú aceptas o rechazas. Y nosotros tenemos el poder de nuestro Dios para poder decir que no.
El cuarto enemigo que tenemos, vemos en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 26. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Sí, ese también es nuestro enemigo. La muerte es la que finalmente lanza a las almas hacia la eternidad sin Cristo Jesús. La muerte es la que separa a los hombres de sus familias. La muerte es la culminación del impacto del pecado en nosotros. La muerte es la ejecución de la condena. La paga del pecado es muerte. La muerte es un serio enemigo. Nosotros como Judá necesitamos un Salvador y nosotros tenemos a ese Salvador. Por lo tanto, sí, su nacimiento pone fin al peor de los enemigos, pone fin a todos los enemigos. Gloria a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segundo lugar, su nacimiento es el regalo que no pensábamos. Y ya lo hemos visto varias veces el versículo 6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Es un regalo. Hay regalos que son inesperados. Yo recuerdo no sé si fue en el 2000, sí, fue en el año 2010. Recuerdo todavía el impacto que yo recibí cuando 3 hermanos se acercaron a mí, y estamos hablando 2010, ¿okay? Estamos hablando hace casi 8 años. ¿Okay? Estos 3 hermanos se acercaron a mí y me hicieron un regalo que me dejaron con la boca abierta, incluso hasta me sacaron lágrimas. ¿Okay? Me regalaron mi primer iPad. ¿Okay? Y yo me quedé, yo no soñaba con comprar un iPad, y en aquel tiempo menos todavía. Estaban recién llegando a este país, y bueno, me regalan un iPad. Y yo, wow, fue un impacto increíble, muy bueno, muy positivo, de mucha alegría. Me encantó ese regalo, no me lo esperaba para nada. Y este regalo, el nacimiento del Salvador, es un regalo inesperado, es un regalo que la gente no pensaba en él siquiera. Y mucha de la gente hoy en día no piensa, la gente celebra la Navidad sin entender lo que es la Navidad. La Navidad es la natividad, es el nacimiento de Cristo Jesús. Y por cierto, hermanos, ustedes saben que hay muchos creyentes que no celebran la Navidad porque es una fiesta impía, una fiesta pagana. Pero yo pregunto, cuando el aviso de que Jesús había nacido, ¿qué estaban haciendo los ángeles cuando se le presentaron a los pastores? ¿Estaban celebrando el nacimiento de Jesús, sí o no? Estaban celebrando el nacimiento de Jesús. Y una pregunta, ¿y los pastores celebraron el nacimiento de Jesús, sí o no? Celebraron el nacimiento de Jesús. ¿Y los magos que vinieron desde Oriente, celebraron el nacimiento de Jesús y le trajeron presentes, le trajeron regalos? Hay gente que ve en la Navidad todo lo que es del diablo, hasta dar regalos es del diablo. Bueno, si no los quieren, vengan por aquí, que yo los acepto. Dios mismo celebró el nacimiento de su Hijo. Los ángeles, ¿qué decían? ¿Gloria a qué? Gloria a Dios en las alturas. Dios también lo estaba celebrando, claro que sí. Entonces, ahora, porque es el 25 de diciembre. A mí qué me importa, mira, el próximo año lo pueden cambiar para el 14 de marzo y como quiera lo vamos a celebrar. Y si es el 14 de marzo, pues el 14 de marzo, no tengo problema, pero sí
celebramos este nacimiento, el más precioso, el más grande, como predicaba el pastor Yadín, el mayor, el más grande, el verdadero significado de la Navidad, este regalo precioso. Hay regalos que realmente son impensables, y el nacimiento virginal es un regalo impensable. Y el nacimiento virginal es una de las columnas de la fe cristiana. Amados hermanos, Isaías 7:14 dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen. La palabra virgen en hebreo puede ser traducida de dos maneras: virgen o doncella, cualquiera de las dos formas. Y entonces hay algunas Biblias que le han traducido, algunas traducciones que han traducido doncella. No importa. En Israel las doncellas eran vírgenes. No es como hoy en día que tú sales al mundo y es difícil encontrar una mujer que sea soltera y que sea virgen. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo la soltera era virgen, la doncella era virgen, era exactamente lo mismo. Decir doncella o decir virgen. Esta virgen daría a luz un hijo. Una virgen. Imagínense ustedes, aquí está José. Y María se acerca a él y le dice: José, tengo algo que decirte. Ajá, ¿qué es? Dime, mi amor. Es complicado. ¿Cómo que es complicado? Pero tú me puedes decir cualquier cosa. Es sumamente complicado. Siéntate. Y si estás sentada, acuéstate. Estoy embarazada. Pero soy virgen todavía, Fue Dios que me embarazó. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pensar José? Ese es el mejor cuento que me han hecho en toda mi vida. ¿Verdad? Y claro que él pensó de esa manera. De hecho, él, a pesar de ser un hombre justo, él quiso dejar a María, pero secretamente, para que María no fuera envilecida. Y ahí Dios entonces tuvo que darle el sueño para que él supiera que realmente María estaba diciendo la verdad. No era un cuento, no era una justificación. Sin el nacimiento virginal se cae todo el edificio del Evangelio. Sin el nacimiento virginal, Jesús es solo un hombre. Y no solamente un hombre indigno de nuestra confianza. Sería. Sin él, sin el nacimiento virginal, toda la Escritura se cae, porque la Escritura promete un nacimiento virginal. Por lo tanto, el nacimiento virginal es una de las columnas de nuestra fe. Por último, el nacimiento es la solución que necesitábamos. Tenemos un glorioso Salvador. Dice aquí, versículo 6, niño nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable consejero. En hebreo no hay puntuación. Por lo tanto, los otros nombres de este niño vienen en pares. O sea, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aún en el idioma hebreo, la composición se nota que son pares. Por lo tanto, los comentaristas modernos dicen que no hay razón para pensar que aquí los dos primeros son diferentes. Debería decir, según ellos, admirable consejero. Pero ustedes saben qué? Si es admirable consejero, sigue siendo consejero y sigue siendo admirable.
O sea que pongas coma o no pongas coma, no importa, es admirable consejero. ¿Qué necesitaba Acaz ante esa situación tan funesta que él estaba viviendo? Él necesitaba un consejero. Él necesitaba alguien con sabiduría inmensa para ayudarle a enfrentar la crisis que él tenía frente a él. Y le faltaba a él conocer la solución de esos conflictos con tantos enemigos alrededor de él y él siendo una nación tan débil. Acaz buscó la sabiduría, buscó solución en sabidurías humanas. En 1 Reyes 16 vemos cómo él hace el pacto con Asiria. Y en 2 de Crónicas 28 dice, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Nosotros a veces desafiamos a Dios, desafiamos su palabra y después queremos que nos vaya bien. Y cuando finalmente vienen las consecuencias de nuestro pecado, nosotros rogamos a Dios que nos dé alivio. Cuando Dios lo que quiere es que tengamos un corazón transformado. Dios no quiere darte ni a ti ni a mí alivio de nuestras pruebas. Dios lo que quiere es transformar nuestro corazón. Por lo tanto, a veces Dios sí da alivio, pero normalmente lo que Él quiere es un corazón transformado. Su nacimiento es justamente lo que a nosotros mismos nos falta. El hombre está lleno de conflictos internos y externos sin tener soluciones apropiadas ni permanentes. Siempre ha buscado explicación y solución en a los diferentes conflictos y no ha encontrado solución permanente a través de las edades. Comenzando, por ejemplo, con las escuelas de filosofía, las escuelas de psicología, sociología, psiquiatría, todas ellas. Que todas ellas tienen sus elementos buenos, definitivamente. Pero el hombre, sin embargo, no ha podido encontrar solución clara y permanente a los problemas de la sociedad. La psicología tiene ya más de 200 años que se ha establecido, según ellos, como ciencia. ¿Y el mundo está mejor que antes? ¿Cuántos miles, quizás millones de sociólogos, de filósofos, de psiquiatras, de psicólogos hay en todo el mundo, en todas las naciones? A pesar de que esas teorías tienen cosas buenas, no son la solución al problema grave que nosotros tenemos. Cristo Jesús es la solución. La palabra de Dios es la solución. El evangelio es la solución en Cristo Jesús. Es la solución. Todos estos campos de estudio han traído grandes contribuciones a la vida diaria, pero no nos han dado soluciones permanentes. Por lo tanto, necesitamos un admirable consejero. Aquel que tiene toda la sabiduría, aquel que conoce perfectamente al hombre, pues fue él quien lo creó. Aquel que tiene en su poder solución clara y permanente. Él mismo es la solución presente y eterna. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida que la gente necesita y anda buscando en las soluciones erradas. Cristo Jesús es la solución. Ven a Él. Él mismo es la solución. También dice ahí, no solamente admirable consejero, sino Dios fuerte. ¿Cuántos enemigos más fuertes que ellos tenía Judá? Todos los enemigos que tenía alrededor eran más fuertes que ellos.
Ellos eran la burla de todos. En Segunda de Crónicas nos revela que los sirios se habían llevado en una ocasión 120,000 personas cautivas. También nos dice que el reino del norte, Israel, en una oportunidad se llevó 200,000 personas cautivas. También los edomitas vinieron desde el este y se llevaron cautivos. Y los filisteos también. ¿Cuántos enemigos más fuertes que ellos? ¿Necesitaban ellos un Dios fuerte o no? En aquel tiempo, las naciones realmente se caracterizaban por sus dioses. Entonces, si la nación era conquistadora y ganaba las batallas, y cada una de las batallas, eso significaba que tenían un Dios fuerte. Judá estaba perdiendo todas las batallas, teniendo Judá el único verdadero Dios, el Todopoderoso, y sin embargo ellos estaban perdiendo las batallas. Ellos eran la burla de los pueblos. Judá necesitaba verdaderamente un Dios fuerte. Aquel era el tiempo donde ellos estaban perdiendo porque no tenían al Dios fuerte de su lado. Fíjense qué paradoja. Teniendo el único y verdadero Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, a su disposición, que Dios no estaba a la disposición de los asirios, Dios no estaba a la disposición de Israel, Dios no estaba a la disposición de Edom ni de Filistea, Dios estaba a la disposición de Judá, pero ellos les dieron la espalda. Y a menudo nosotros hacemos lo mismo. Dios era la esperanza de Judá. Y este niño que habría de nacer era Dios fuerte. Dios fuerte. El niño era Dios fuerte. El Dios todopoderoso. Deuteronomio 10 dice que Jehová es Dios grande, Señor de señores, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible. Dice en Génesis 17, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. En Apocalipsis 1:8, todo esto era sobre Jehová, el Dios fuerte, el Dios poderoso, el Dios todopoderoso. Pero en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Jesucristo, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es el que era, el que es y el que ha de venir? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo es este Dios fuerte, pero también dice Padre eterno. Literalmente Padre de la eternidad, haciendo alusión que el Señor Jesucristo es el creador de todo, es el Padre de toda la creación, Él es el dueño de la eternidad. Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, o sea, hablando sobre el Hijo, le dice, tu trono, oh Dios. Dios Padre le dice al Hijo, oh Dios, por el siglo del siglo, o sea, eternamente. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahí mismo el versículo 10 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hablando de nuestro Señor, Él es el Padre eterno.
exactamente lo que Judá necesitaba, el sufrimiento, la agonía de ellos. Esto era lo que ellos necesitaban. Pero dice príncipe de paz. Príncipe de paz. Ellos estaban en guerra. ¿Y qué necesitaban? Paz. Ellos estaban siendo invadidos a cada rato por sus enemigos. ¿Qué necesitaban? No necesitaban a Acaz, que tenía más miedo que no sé qué cosa. Ellos necesitaban un príncipe entre ellos que les diera verdadera paz. Y es también lo que el mundo necesita. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice que el Señor Jesús es nuestra paz. Él es nuestra paz. Juan 14, 27, el Señor dice, la paz os dejo, la paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y finalmente Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú quieres paz? El Señor Jesucristo es nuestra paz. Lo que necesitaba Judá, lo que necesitábamos nosotros. Acaz en aquel momento no recibió, no vio, no experimentó ninguno de estos beneficios, ninguna de estas promesas. Pero tú y yo las tenemos a nuestro alcance. Ya Dios cumplió su palabra. Ahora te toca a ti y a mí recibir esa palabra. Tú necesitas salvación, necesitas un Salvador, necesitas vida eterna. Necesitas arrepentirte de tus pecados delante de Dios y convertirte a Él. Él es este niño que nos fue dado, que es nacido, el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Este mundo va de mal en peor, pero Él un día reinará y su reino será un reino de paz, un reino glorioso, todopoderoso. Él es el Dios, el Salvador que tú necesitas. Padre, gracias por tu palabra, por nuestro Señor Jesucristo, que un día, no sabemos exactamente cuándo, pero sabemos que sí nació. Este mundo lo ha tomado el 25 de diciembre como el día que nació Jesús. Sabemos, Señor, que no fue ese día, pero sabemos que sí fue. Y Él nació para ser nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestra paz. Y esta mañana puede haber personas aquí en este salón que todavía no tienen la salvación. Te pido que tú les salves. Y quiero hablarte a ti que estás aquí esta mañana. Quizás tú creciste en el Evangelio. Quizás tú hace unos años atrás hiciste una profesión de fe, pero no hay evidencia de salvación en tu vida. Tú necesitas a este Salvador. No hay otro. No busques por otro lado. Este es el único Salvador a quien tú te tienes que convertir. ¿Deseas tú entregarte al Señor Jesucristo? Te animo a que lo hagas ahora mismo, ahí en tu asiento. Conversa con el Señor, entrégate a Él. No una profesión de fe más, sino una verdadera entrega. Debes rendirte por completo todo lo que eres
todo lo que tienes, todas tus ambiciones, todo tu presente, todo tu futuro, rendirlo a Él, porque Él es el único Señor y el único Salvador. Pídele perdón por tus pecados. Amados hermanos, regocijémonos en el nacimiento de nuestro Salvador. Padre, gracias porque esto es una realidad ya para nosotros. Y podemos mirar hacia atrás, hace unos 2000 años atrás, cuando Jesús nació y Él vivió entre nosotros y murió, tomó nuestro lugar en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos y prometió venir. Padre, esperamos a tu Hijo, que venga pronto a buscarnos. Te lo pedimos por favor. Amén.